y la minería ilegal. De hecho, muchos dicen que Estados Unidos pues también tiene esos intereses, que no es un secreto para nadie, Gonzalo y Lucas acá, que Donald Trump ha metido pues sus manos en la política de muchos países, en la brasileña, por ejemplo, utilizando este tipo de castigos comerciales con los aranceles, y también en Honduras, pues básicamente el que él apoyó fue el que ganó después de un conteo pues muy confuso y muy polémico ahí en Honduras. Pues sí, o sea, sin duda alguna ha sido parte de la estrategia de Donald Trump en este segundo mandato. Muchos se quejaban de que Donald Trump no le importó a América Latina durante su primer mandato, incluso solamente visitó esta parte del planeta una vez en Argentina, en una cumbre del G20, pero más allá de eso había estado alejado completamente de la región latinoamericana. En el segundo mandato, ya con Marco Rubio a la cabeza dentro de la Secretaría del Estado, lo que hemos visto es a un Donald Trump metido de lleno en Venezuela, Colombia, Brasil, Honduras, haciendo lazos muy cercanos con Ecuador, Argentina e incluso con México, con quien, más allá de las diferencias, se ha sabido llevar. La pregunta es acá, Sebastián, ¿cómo va a funcionar el tema de las elecciones acá en Colombia? Porque muchas personas, sectores políticos, creen que Pinzón es el elegido, el exministro Pinzón, que también fue embajador nuestro allá en Estados Unidos, pero otros dicen que no, que esto no tiene nada que ver y que Estados Unidos pues no tiene ni esa injerencia o ese nivel de impacto en las elecciones de los Estados Unidos. De Colombia, perdón. Yo creo que cada caso es un mundo, cada país tiene su contexto, su particularidad, el contexto electoral en el que llega, y uno, por ejemplo, ve como el caso de Canadá y Argentina es diametralmente opuesto. El caso de Canadá en el que el Partido Liberal está casi muerto según las encuestas, y después de que Estados Unidos dice que Canadá se tiene que anexar a Estados Unidos y pasa todo lo que pasa, pues provoca una remontada increíble en las últimas 2 semanas. Y en Argentina pasó lo contrario. La mano de Estados Unidos y la ayuda de que el Tesoro iba a asistir a Argentina con una ayuda financiera le ayudó mucho a Milei para sacar un resultado espectacular que nadie se encontraba. Entonces, yo creo que en cada país la mano de Estados Unidos es diferente. Y acá un poco yo lo que siento, Jennifer, en Colombia, que los gringos en Colombia están diciendo, bueno, esperemos a ver qué. No los veo como tan decididos a jugar en contra de Petro, por más de que ellos desean que pierda Petro, pero no los veo decididamente apoyando a la oposición como si lo hicieron en Argentina, por ejemplo. Es decir, no podemos tener una línea, según la lectura que usted nos está contando, de que el hecho de que Donald Trump esté apuntando con, digamos, comentarios muy críticos al gobierno de Petro le vaya a ayudar a Iván Cepeda en las elecciones. No hay una línea directa que nos pueda decir eso, porque en otros países ha pasado lo contrario. Se puede interpretar, pero es que yo creo que hay unas sociedades más antiamericanas que otras. No conozco encuestas recientes, pero por ejemplo yo no creo que Colombia sea una sociedad tan anti-imperialista o anti-gringa, y no sé si alguien, por ejemplo, el hecho de que Trump sea tan hostil con Petro, diga, bueno, no, se despierta ese nacionalismo que sí se puede despertar en otros países. No tengo claro que Colombia sea de ese perfil, pero bueno, está por verse. Pues Andrés Forero lo invitamos para otra cosa, pero pues aprovechando que nos metimos en ese tema, me parece que también nos puede contestar esta pregunta, representante a la Cámara por el Centro Democrático, quien además tenemos que aclarar está corriendo para ser también senador en estas próximas elecciones. Gracias por estar con nosotros, representante. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, un saludo para ustedes, un saludo para todos los colombianos que nos oyen en este momento. Y antes de entrar en el tema que usted está denunciando en sus redes sociales, cuéntenos, ¿usted cree que estas críticas constantes que está lanzando el presidente Donald Trump a Gustavo Petro constantemente le pueden ayudar a tener un buen puntaje en las elecciones que vamos a tener para seguir su proyecto político en cabeza de Iván Cepeda, o puede generar todo lo contrario? Porque tenemos ejemplos de un lado y de otro en toda América Latina. Sí, en el caso de Colombia, pues hemos visto estas confrontaciones permanentes entre el presidente Petro y el presidente de los Estados Unidos, y lo que hemos visto es que básicamente no ha movido, por decirlo así, la aguja en uno u otro sentido. Cuando se veían las encuestas hace unos meses, y de hecho la más reciente de Mamer Gallup, que tiene una trazabilidad de la opinión que tienen los colombianos sobre los Estados Unidos y en particular sobre el presidente Trump, pues sí se veía una disminución sensible en la apreciación que tienen muchos de ellos sobre el presidente norteamericano. Sin embargo, pues la popularidad del presidente no se ha visto modificada sensiblemente por cuenta de esas confrontaciones. Entonces, yo creería que en un caso como el colombiano, posiblemente
eso no necesariamente traiga una afectación sensible a propósito de las elecciones. Habría que ver si hay alguna medida de parte de los Estados Unidos que, por ejemplo, sí afecte a la economía. Hasta el momento eso no ha sucedido, afortunadamente, y si eso sucediera, creo que sí podría tener una afectación, y habría que ver cuál narrativa termina, en cierta manera, primando, porque si los colombianos ven esa afectación económica como una responsabilidad, principalmente del presidente Gustavo Petro, posiblemente lo termine afectando a él y no a su oposición política. Pues justamente sobre el tema económico queremos hablar con usted, representante, porque pues hay muchos temas pasando. Tenemos el tema del decreto de la emergencia económica que está ahora pues en pleno debate. No sé si ya comenzó en el Senado esta citación de control político en el Senado. Hay muchas cosas económicas. Acá hemos hablado también de aspectos positivos que ha dejado el gobierno de Gustavo Petro en términos económicos, pero pues hay otros que no están siendo acertados. Si usted nos trae uno, porque usted por fin recibió la respuesta sobre esta denuncia de la fiduprevisora que confirma ya finalmente el traslado que se hizo en septiembre de este año de 1,17 millones de pesos de pensiones y cesantías, que es el fondo que tiene de millones que tiene el fondo para pensiones y cesantías de los profesores, y se utilizó ese dinero de las pensiones para tapar un hueco en salud. ¿Cómo es esto y qué más le respondieron a usted, representante? Se me fue el representante, no sé si le puso mute a la conexión. Estaba con el Ahí micrófono. está. Sí, ya le escucho. Entonces, les estaba diciendo, a propósito de lo que tú estabas denunciando, sí, hubo medios de comunicación que habían hablado que por cuenta del hueco que se había generado en la fiduprevisora, en el FOMAC, en el sistema de salud de los maestros, habían tenido que trasladar. Inicialmente se había hablado de 1.7 billones de pesos, pero lo que me confirma hoy la fiduprevisora es que fueron 1.2 billones de pesos, redondeando lo que finalmente se trasladaron, que provenían de las cesantías y de las pensiones de los maestros. Y eso se hizo en septiembre, eso por cuenta del hueco que se generó en el sistema. Hemos visto constantemente noticias que están replicando los medios de comunicación de cómo en clínicas y hospitales le están cerrando las puertas a los maestros porque no hay un pago oportuno. Entonces se genera este hueco, lo tratan de tapar con la plata de los maestros relacionada con las pensiones y con las cesantías, y hoy lo que me dicen desde la fiduprevisora es que todavía el Ministerio de Hacienda no ha tapado ese hueco, por decirlo así, no ha hecho el saldo o no ha hecho la compensación. Y obviamente eso nos parece preocupante porque no solamente están afectando la calidad de la prestación de servicios de salud para los maestros, sino que ahora están poniendo en riesgo las pensiones y las cesantías. De hecho, hubo un Consejo de Ministros en el que el presidente de la República estuvo con el que entonces estaba a cargo de la fiduprevisora, que era el señor Aldo Cadena, y él mostraba cómo del año 2023, antes de la implementación del nuevo modelo del magisterio, que según el ministro Jaramillo es el piloto de la reforma a la salud, había un gasto que ahora, comparándolo con el año 2025, se estaba prácticamente duplicando. Entonces,